Buenos días. Vamos a comentar algunos aspectos generales y de forma muy resumida y lo más práctico posible, cómo interpretar una espirometría. Es importante tener en cuenta que la espirometría es una técnica muy sencilla, pero de gran utilidad para el diagnóstico y evolución de algunas enfermedades respiratorias. Lo más tradicional es la utilización para el diagnóstico de EPOC y de asma. Entonces, como les mencionaba, vamos a repasar algunos conceptos generales y vamos a hacer algunas interpretaciones de de algunas espirometrías. Es importante tener en cuenta algunos conceptos. Cuando nosotros solicitamos una espirometría, es importante saber cómo interpretar los parámetros que nos reportan. Es verdad que la espirometría trae ya un informe final, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta nosotros lo que debemos valorar. Entonces, para empezar, es importante tener en cuenta los criterios de reproductibilidad de una espirometría, que son como los criterios de calidad de la espirometría. Esto es importante porque pues se debe garantizar la estandarización tanto de la realización como de los resultados de la espirometría. Entonces es importante, para hablar de reproductibilidad, hay que tener en cuenta tres parámetros. Uno es el inicio súbito o brusco de la fase expiratoria, que es esto que estoy señalando acá, ¿sí? Hay una pendiente que se inicia de forma súbita, ¿sí? Ese es el primer parámetro que hay que tener en cuenta. Posteriormente hay una meseta, que es lo que estoy señalando aquí, que más o menos dura un segundo. Y posteriormente un descenso progresivo, lento y progresivo, de la parte final de la expiración. Más o menos este proceso debe durar unos 6 segundos, que es el otro criterio de reproductibilidad. Entonces hemos dicho el inicio súbito, la fase de meseta, luego el descenso progresivo y que la duración deben ser más o menos 6 segundos. Entonces repito, esos son los criterios de reproductibilidad de la prueba, es decir, la que nos garantiza que la prueba esté bien hecha. También es importante tener en cuenta otros conceptos. Por ejemplo, hay un concepto de curva flujo-volumen. Cuando nosotros hablamos de volumen, estamos hablando pues de cantidad de aire que se moviliza, ¿cierto? En este caso que entra o que sale de los pulmones. Lo reportamos en mililitros o en litros, ¿sí? Por decir algo, decimos la capacidad vital forzada es de 4 o 5 litros. El flujo, en cambio, también hace referencia a la cantidad de aire, pero en determinado tiempo. Entonces, lo reportamos generalmente en mililitros por segundo, ¿sí? Por decir algo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues son más o menos 3000 o 4000 mililitros por segundo, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia al flujo, a la cantidad de aire que se moviliza en determinado tiempo. Existe otro concepto importante como el de flujo expiratorio máximo, que ahí aparece como FEN. Este hace referencia a la cantidad máxima de aire que yo expulso en la expiración, ¿sí? Es el pico máximo. También se conoce como flujo expiratorio pico. Bien, esa es la cantidad de aire
o el máximo aire que yo expulso en determinado tiempo. Luego también está el concepto de BEF1, ¿cierto? Que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es la cantidad de aire que yo expulso en el primer segundo de la expiración, que corresponde mínimo al 80% de la cantidad de aire que yo expulso en la expiración. Entonces, pues estos conceptos son súper importantes para poder analizar bien la espirometría. Hay otro concepto aquí de la capacidad vital forzada, que no es más que la cantidad de aire que entra y sale del pulmón durante el proceso respiratorio, ¿cierto? Es decir, la cantidad de aire que sale en una aspiración forzada después de haber realizado una inspiración máxima. Esto representa como todo el ciclo respiratorio. Otro aspecto a tener en cuenta es que la parte superior de la espirometría, si el gráfico superior corresponde a la parte expiratoria o curva expiratoria, y la parte inferior corresponde a la curva inspiratoria, ¿no? Entonces, pues lo repito, la parte superior es la curva expiratoria y la parte inferior la curva inspiratoria. Bueno, en este gráfico lo que podemos observar, digamos, la comparación entre una curva normal en un paciente normal comparado con un patrón obstructivo. Entonces, lo que está punteado, aquí que estoy señalando, digamos, corresponde al gráfico de un paciente normal, si lo que está punteado, y lo que está en línea continua, ¿sí? Que representa en este caso el patrón obstructivo. Entonces, recuerden que en el patrón obstructivo lo que vamos a tener es una dificultad para expulsar el aire, o sea, una disminución de la fase expiratoria. Entonces, observan aquí pues, esta línea continua que representa el patrón obstructivo, mucho menor, ¿cierto? Más angosta, comparada con la línea que está punteada, que es el patrón normal. Aquí es diferente, aquí estamos representando un patrón restrictivo. Aquí en el patrón restrictivo lo que tenemos es una incapacidad tanto para la entrada de aire como para la expulsión del aire, ¿cierto? Esto es típico en pacientes con enfermedades de la pared torácica, con enfermedades neuromusculares. Estos pacientes tienen una incapacidad, poca fuerza, por decirlo de alguna manera, para lograr que entre un adecuado volumen de aire a los pulmones y por tanto pues la cantidad de aire que van a expulsar también va a estar disminuida. Entonces el gráfico lo que va a representar es eso, una disminución tanto de la expiración como de la inspiración. ¿Sí? Existen unos patrones que se llaman mixtos. Un ejemplo típico de esto es el paciente EPOC de muchos años de evolución que al final también termina con un componente restrictivo, o un desacondicionamiento de la musculatura respiratoria. Entonces la parte inspiratoria es típica del patrón restrictivo y la expiratoria típica del patrón obstructivo. Entonces, esto sería un patrón mixto. Bueno, hasta aquí hemos repasado las indicaciones de la espirometría, los parámetros a tener en cuenta para asegurarnos que la espirometría esté bien realizada, que tenga unos adecuados criterios de reproductibilidad, ¿sí? Y que básicamente lo pedimos en dos casos, pues esto hablando desde el punto de vista de medicina general, que para pacientes con EPOC o sospecha de EPOC, para confirmar el diagnóstico, pacientes con asma también, y que nos sirve para la evolución. Aquí recordar los criterios de reproductibilidad, que es el inicio súbito, la meseta, el descenso progresivo y la duración de al menos 6 segundos. Entonces, hay que tener en cuenta
cómo, digamos, vamos a interpretar los resultados de la espirometría. Entonces, aquí hemos visto cómo se hace, a quién se lo pedimos, cómo nos aseguramos que esté bien hecha. Pero vamos a analizar a continuación eh, cómo se interpretan estos resultados. Antes de esto, solo quiero recordarles que hay unas contraindicaciones, saber a qué tipo de personas se lo podemos pedir o quién no se lo podemos pedir. Entonces, las contraindicaciones absolutas básicamente son en aquellos pacientes que tengan una inestabilidad hemodinámica, paciente que tenga un cuadro respiratorio agudo, ese paciente no puede realizar una espirometría, paciente que tenga una cardiopatía isquémica reciente, ¿sí? Es decir, que tenga una alteración eh, hemodinámica reciente. Esos son los aparatos eh, que se pueden utilizar para realizar la espirometría, ¿sí? Son diferentes formas. Eso ya lo veremos después. Entonces, en este gráfico lo que se resume son los posibles resultados de la espirometría. Entonces, cuando nosotros tenemos una espirometría, lo primero que debemos revisar es la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Este es el primer parámetro que se debe observar. En el caso de POC, este parámetro se debe revisar en la fase postbroncodilatadora de la espirometría, que no se los he mencionado, pero hay que tener en cuenta que la espirometría se debe realizar en dos fases. Una fase que es la prebroncodilatadora, en la que el paciente está en las condiciones normales, es decir, sin tratamiento farmacológico, y después se le repite la prueba después de administrarle un broncodilatador de acción corta, que es lo que se conoce como fase postbroncodilatadora. Puede ser con salbutamol o bromuro de ipratropio, y se vuelve a repetir la prueba y se arrojan los resultados. Entonces, este cociente, esa relación entre BEF1 y capacidad vital forzada, se debe analizar en el postbroncodilatador. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Una es que esa relación sea igual o mayor al 70%. Si el paciente tiene una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada mayor o igual al 70%, vamos a decir que el paciente no tiene una obstrucción. Porque el criterio de obstrucción es que esa relación sea menor del 70%. Entonces, si está igual o mayor al 70%, no es obstructivo. Si es menor del 70%, es obstructivo. Bien, entonces si nos ubicamos en el lado izquierdo, patrón, si tenemos que no hay obstrucción, porque la relación es mayor o igual al 70%. Entonces el siguiente paso es mirar la capacidad vital forzada sola. Esta capacidad vital forzada puede tener dos resultados. Uno, que sea igual o mayor al 80%, en ese caso sería normal, entonces vamos a tener una espirometría completamente normal, porque no es obstructiva y tampoco tiene un patrón restrictivo. La otra opción es que esa capacidad vital forzada esté por debajo del 80%. En ese caso, hablaríamos de que no hay un patrón obstructivo, pero como la capacidad vital forzada está disminuida, hablaremos de un patrón restrictivo. Por otra parte, si tenemos la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%, miraremos la capacidad, el siguiente paso es mirar la capacidad vital forzada. Si esa es mayor, igual o mayor al 80%, diremos que hay un patrón obstructivo, ¿sí? Es decir, el cociente entre 1 y capacidad vital forzada menor del 70% con capacidad vital mayor del 80%, patrón obstructivo. Si la capacidad vital forzada es menor del 80%, diremos que hay una restricción. Entonces hablaríamos de un patrón mixto, porque hay obstrucción y hay restricción. Bueno, entonces ahora vamos a
a revisar algunas espirometrías, ¿sí? Para aplicar lo que hemos mencionado hasta el momento. Ya revisamos a quién se la vamos a pedir, cómo nos aseguramos que tenga una buena calidad la prueba y qué posibles resultados vamos a tener. Las espirometrías que les voy a mostrar a continuación, algunas las he realizado yo con el espirómetro que tenemos, entonces algunas no son muy reales, pero simplemente quiero mostrarles los resultados para que sepan cómo interpretarlo. Hay diferentes formas o sea, diferentes informes de espirometría, ¿no? Tienen que familiarizarse con cada uno de ellos. Aquí pues tenemos la curva flujo-volumen. Si uno mira el gráfico ahí a simple vista, pues da la impresión de que el gráfico es de una espirometría normal, porque se cruzan las líneas, ¿no? Se cruzan las líneas, los gráficos se superponen y esto pues sugiere que tengamos una espirometría normal, ¿no? Aquí hay una fase expiratoria que es esta que les estoy mencionando y en la parte inferior la fase inspiratoria, ¿no? Entonces luego nos vamos a la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Hay una parte que es la prebroncodilatadora, ahí, que es del 93% en este caso, ¿sí? Nos lo dan en porcentaje, pero recuerden que para hablar de diagnóstico de POC necesitamos ver es el resultado en el postbroncodilatador, que en este caso es del 92%. Entonces, en este caso, esta relación está por encima del 70%. Por tanto, no hay un patrón obstructivo. El siguiente paso es mirar la capacidad vital forzada en el postbroncodilatador. Este es el pre-broncodilatador. Tenemos que irnos al postbroncodilatador, que es del 106%, es decir, está por encima del 80%. O sea que es una espirometría completamente normal, porque la relación BEF1 capacidad vital forzada es normal y la capacidad vital forzada también es normal. Esta siguiente espirometría es otro ejemplo. Miramos la relación en el postbroncodilatador, en este caso es de 43%, o sea, es menor del 70%. Por tanto decimos que hay una obstrucción. Luego nos vamos a la capacidad vital forzada. El postbroncodilatador es del 68%, o sea que también está disminuida. En este caso hablaríamos de que tenemos obstrucción y restricción, o sea, sería un patrón mixto. En esta espirometría, que es una de las que he hecho yo, aquí simplemente les quería mostrar que esta espirometría, por ejemplo, no la podemos interpretar porque tenemos solo la fase prebroncodilatadora, ¿sí? No hay postbroncodilatador, entonces no la podríamos analizar, ¿sí? Necesitamos, recuerden, siempre una fase postbroncodilatadora. Tenemos una espirometría, otra espirometría que es así, tiene una fase pre y post broncodilatador, ¿sí? Miramos la relación BEF1 capacidad vital forzada pre-broncodilatadora, que es de 64, 64%, perdón, sí, la relación en el prebroncodilatador es del 64%, pero en el postbroncodilatador es del 65%. Luego nos vamos a la capacidad vital forzada y vemos que esta espirometría tiene una capacidad vital forzada normal, porque está por encima del 80%, ¿sí? Entonces tenemos relación de 65% con capacidad vital forzada por encima del 80%, es decir, tenemos un patrón obstructivo porque la relación está por debajo del 70% y la capacidad vital forzada
está por encima del 80%, o sea, sería un patrón normal. Entonces aquí habría que clasificarlo, ya como tenemos el patrón obstructivo, clasificarlo según la clasificación GOL. Vamos y miramos el BEF1, ¿sí? Que vamos a revisarlo aquí, BEF1, postbroncodilatador, lo buscamos en el postbroncodilatador, que es este, ¿sí? Y vemos que está en 75%. Entonces tenemos un BEF1 en el postbroncodilatador que es del 75%, es decir, este paciente lo podríamos clasificar como un GOL 2, ¿cierto? O sea, una obstrucción moderada, ¿no? Será un EPOC con un GOL 2 o moderado. ¿Okay? Entonces esta es una forma muy sencilla de interpretar la espirometría. Vamos a revisar otra espirometría. Aquí lo que vamos a ir nuevamente es a la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada y nos tenemos que ir a el postbroncodilatador. El pre es del 45 y el postbroncodilatador es del 55%, ¿cierto? Este es el postbroncodilatador. Es decir, está por debajo del 70%, o sea que es obstructivo. Luego miramos la capacidad vital forzada en el postbroncodilatador y nos damos cuenta que esa capacidad vital forzada está disminuida, está por debajo del 80, o sea, sería también un patrón restrictivo. Entonces tiene obstrucción y tiene restricción, por tanto, estaríamos hablando de un patrón restrictivo, mixto, perdón, porque tiene obstrucción y tiene restricción. Entonces hablamos de un patrón mixto en esta espirometría. ¿Sí? En este caso el BEF1 no tenemos que analizarlo porque pues tenemos les quiero mostrar solo el patrón mixto, ¿sí? Luego analizaremos en esta otra, vamos a analizar nuevamente la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada, que en este caso en el postbroncodilatador es del 95%, es decir, está por encima del 70%, o sea que no es obstructivo. Y luego miramos la capacidad vital forzada, que es del 70%, o sea, está baja, ¿cierto? Está menor del 80%, entonces diríamos que es un patrón restrictivo. Vamos a mirar esta otra espirometría en donde miramos el cociente, que es de 88%, o sea, no es obstructivo. Miramos la capacidad vital forzada, que es de 28, o sea que está baja, o sea que sería un patrón restrictivo. Estas espirometrías ya son reales, son de pacientes reales míos. Entonces quiero mostrarles aquí, pues hay una curva, las curvas flujo-volumen, hay tres gráficos, ahí hay una de color rojo que es la normal, la verde y la azul son las que hizo el paciente. Hay una fase pre y postbroncodilatadora, ¿sí? Entonces lo que vamos a mirar primero es la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Nos vamos al postbroncodilatador, que es del 83%. Entonces está por encima del 70%. O sea que no es un patrón obstructivo, no hay obstrucción. Entonces luego tendríamos que ir y mirar el siguiente parámetro, que es la capacidad vital forzada. De la capacidad vital forzada, vamos y la miramos también en el postbroncodilatador y es del 93%. ¿Sí? A veces tienen que tener en cuenta que a veces se informa en litros y a veces en porcentaje. Entonces, aquí la capacidad vital forzada es de 93%. Y hemos dicho que la relación también estaba normal, o sea, es una espirometría completamente normal. Si ustedes miran los gráficos, ya uno, en esta otra espirometría, por ejemplo, esta es otra espirometría, si ustedes miran los gráficos, ya uno podría predecir que la espirometría está alterada. Lo rojo es lo normal y el color azul y verde son lo que
los gráficos que hizo el paciente. Ahí se ve que hay una alteración. Vamos a la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada en el postbroncodilatador, que es de 47%. O sea, hay una obstrucción. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un patrón obstructivo. Luego vamos a la capacidad vital forzada en el postbroncodilatador, que es de 65%. Y entonces aquí está bajo. O sea que tenemos una obstrucción y también tenemos una capacidad vital forzada baja, o sea también hay restricción. Es un patrón mixto. Luego ya si lo queremos clasificar según la clasificación GOL, ¿cierto? Vamos y miramos el BEF1. El BEF1 en el postbroncodilatador, en este caso es del 31%, es decir que a este paciente lo podemos clasificar como un GOL 3, es decir, un GOL 3, o sea, grave o severo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de clasificarlo según GOL. Aquí hay otra espirometría también. Vamos y miramos la relación BEF1 y capacidad vital forzada. Vamos al postbroncodilatador, es de 94%, o sea, no hay obstrucción. Vemos la capacidad vital forzada en el post, que es de 61, o sea, está baja. Por lo tanto, sería un patrón restrictivo. Bueno, a grandes rasgos, esta es la forma en que se analizan las espirometrías. Hemos repasado a quién se le deben realizar, qué características deben cumplir para saber si está bien hecho o no. Y pues la interpretación, que es muy fácil, es mirar primero la relación, ¿cierto? Entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, y luego mirar la capacidad vital forzada, siempre en el postbroncodilatador. Aquí vuelvo y se los pongo. La relación, que puede ser obstructivo si es menor del 70%, en ese caso mirar la capacidad vital forzada. Si esa es normal, pues será un patrón obstructivo. Si está baja esa capacidad vital forzada, pues hablaremos de patrón restrictivo, entonces sería un patrón mixto porque tiene obstrucción y restricción. Lo contrario pues pasa cuando no hay obstrucción, ¿no? Si es por encima del 70% esa relación BEF1 capacidad vital forzada, pues hablamos de que no hay una obstrucción. Esos son los dispositivos y es importante, quería terminar con esto para mostrar los dispositivos que tenemos, que hay muchas opciones y se acomodan a cada paciente, ¿sí? Digamos, este que está aquí en el borde superior izquierdo es el más tradicional, que es como una L, esa tapita hay que quitársela, ¿sí? Ese dispositivo se debe agitar, se debe como revolver antes de utilizar y se quita esta tapa, vuelvo insisto, y luego se debe sincronizar la inspiración con el inhalador. O sea, al presionar este botón se expulsan unas partículas que debemos sincronizarlo con la inspiración para que esas partículas lleguen al tracto respiratorio. Hay otro dispositivo que es el Turbuhaler. Hay que quitarle esta tapa y eso tiene una ruedita roja, la cual se gira para un lado y luego para el otro. Se escucha un clic, ¿sí? Y cuando está ese clic quiere decir que ya el dispositivo está listo. El paciente pone la boca aquí en este orificio e inspira por la boca con fuerza para que las partículas entren al tracto respiratorio. Este es otro dispositivo que es el anoro, ¿sí? A esta tapa se levanta y al levantar esa tapa queda una boquilla como esta, y ahí lo que hace es el paciente pone la boca, hace un sello, inspira fuertemente por la boca, ¿sí? Y así entran las partículas al tracto respiratorio. Tiene un numerito aquí que va contando cuántas inhalaciones me quedan, ¿sí? Con eso el paciente va teniendo la cuenta, digamos, de si ya se le va a terminar el inhalador o no. Está el dispositivo, esta rueda, que es el Q-Haler, que es el dispositivo del Ceretide, del salmeterol fluticasona. Estos tienen una palanquita, esta palanquita que lo que uno hace es bajar esa palanca y eso es como para cargar la dosis del inhalador. Y el paciente pone la boca aquí en este orificio, hace un sello con la boca e inspira por la boca de forma enérgica para que entren las partículas al tracto respiratorio. Este es el Respimat, que es muy práctico. Eh, esto tiene pues, un cartucho que es este,
y una tapa que hay que destapar. Este cartucho uno le da una vuelta y él suena un clic que indica que ya está cargado, ¿sí? Ya cuando está cargado, lo que tenemos que hacer es presionar este botón allí, y al presionarlo pues sale un flujo de aire, un flujo de aire, un gas, que es lo que entra al tracto respiratorio del paciente. El paciente pone la boca ahí en el orificio y presiona ese botón y, y, y el paciente puede realizar la inhalación sin tener que hacer mucha fuerza para la inspiración. Presiona aquí, vuelvo y digo, pone la boca aquí y ya simplemente lo que tienes que inspirar por la boca. Este es otro que es el Breathaler. El Breathaler tiene esa tapa, luego tiene aquí esa es la tapa, luego esto también se levanta, se levanta. Después de levantarlo, eh, después de levantar esta palanca, aquí queda un orificio, un espacio para meter una cápsula, ¿sí? El dispositivo viene con 30 cápsulas, cada día se pone una cápsula allí, ¿sí? Y una vez que uno ha metido la cápsula, uno de estos botones azules los presiona varias veces, que es para triturar la cápsula del inhalador y que el polvo quede liberado, y después lo que hace el paciente cerrar nuevamente esta tapita y pone la boca aquí en el orificio y luego inspira con fuerza por la boca para que entren las partículas al tracto respiratorio. Esto definitivamente, si el paciente no puede utilizar ninguno de estos dispositivos, podemos usar las inhalocámaras, que son estas, ¿sí? Y en estas inhalocámaras se unen los inhaladores tradicionales, que son como una L, y lo que hacen es disparar 2 o 3 veces las veces que se le indiquen al paciente, y el paciente se pone la mascarilla en la cámara y está durante 2 minuticos respirando mientras inhala las partículas del inhalador. Bueno, con esto terminamos a grandes rasgos lo que quería hablar de espirometrías y de dispositivos. Espero que les haya servido de algo.